El Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Álvaro Paneso y el único objetivo de esta grabación es levantar el nombre de Jesucristo y de que usted, amigo, y de que usted, hermano, de que no ha regresado a la iglesia, de que usted, joven, que lleva tanto tiempo en la droga, alcance a comprender en esta grabación, por la misericordia del Señor Jesucristo, que usted tiene una muy grande esperanza en la presencia del Señor Jesús. No importa cuál sea su problema, no importa cuál sea su dificultad, si tal vez usted es un hombre que se ha apartado de los caminos del Señor Jesucristo, yo quiero decirle con todo mi corazón que Dios me ha motivado por el poder de su presencia a hacer este testimonio para que usted comprenda en este momento, usted que me está escuchando a través de esta grabación, que usted todavía, mientras esté vivo, tiene una muy grande esperanza en la presencia del Señor Jesucristo. Quiero tomar una referencia bíblica que es bastante significativa. Segunda de Corintios, el capítulo número 5 y el verso número 17, dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo o alguno acepta a Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Absolutamente todas. Tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de comportarte, tu manera de vestir, absolutamente todo en tu vida será diferente por el poder del Señor Jesucristo. Bueno, es importante tener en cuenta algunas vivencias de la infancia, porque yo sé que es importante, y para usted, hermana, que me está escuchando, que tal vez su hijo tiene problemas de droga, o usted, hermano, que su hijo tiene problemas de droga, o tal vez su esposo, es importante que sepa que el problema del hombre no es la droga, no es el alcohol, no es el pecado. El problema del hombre es espiritual. Si el hombre acepta a Jesucristo, hasta ahí llegó el alcohol, hasta ahí llegó la droga, hasta ahí llegó el pecado. Así que yo le invito en el nombre de Jesucristo, hermano y amigo que nos escucha a través de esta grabación, que abra su corazón en este momento, porque yo sé que el Señor Jesucristo quiere hacer una obra muy grande en su vida. Yo recuerdo que mamá siempre me llevaba a la escuela dominical siendo yo muy chico, pero nunca quise ir de buena voluntad, y la verdad, lo único que recuerdo con claridad es haber perdido el tiempo. En la adolescencia fue igual, la rebeldía fue peor, ya no solamente en la escuela dominical, en la iglesia, sino también en casa, y esto me constituyó en un vago completo en mi casa, en el barrio, en la escuela, en el colegio. No hacía tareas, lo único que quería hacer era estar jugando fútbol y estar yendo al río, porque no tenía ninguna otra meta en mi vida. Y usted sabe que en la adolescencia los jóvenes pues tienen muchos sueños, pero también tienen muchos engaños, y es una etapa no muy difícil, pero es una etapa que se necesita estar en la presencia del Señor Jesucristo para poder llevar una vida totalmente diferente. Bueno, lo importante es que empecé a entrevistarme con jóvenes, adolescentes igual que yo, pero con un mundo totalmente, si se me permite la expresión, y tal vez es un poco brusca, pero un mundo totalmente podrido. Eran jóvenes que conocían la droga, eran jóvenes que ya conocían mujeres. Yo para ese tiempo pues no conocía todavía mujer, tampoco conocía la droga, porque aunque había sido un rebelde, aunque había sido un vago en el barrio, en la escuela, aunque había perdido tanto el tiempo, pues nunca había llegado hasta ese tope de conocer la droga, ni tampoco había amanecido tan solo una sola vez sin permiso fuera de mi casa, pero con las personas adolescentes que había empezado a entrevistarme en el colegio y en el barrio y en las minitecas y en las discotecas y en las tabernas, pues eran adolescentes que tenían mucho mundo, eran jóvenes que ya conocían la droga, conocían el licor y conocían muchas cosas de las cuales me arrepiento de todo mi corazón haberlas conocido y haberlas practicado. Yo recuerdo que conocí a un joven a quien en el barrio los demás jóvenes le tenían mucho respeto, porque era un hombre
de problemas, y usted sabe que uno de hombre y sin temor de Dios, pues siempre quiere ser el más guapo, quiere ser el que cause más temor, y como él era el que causaba más temor en el barrio, pues yo quería andar con él, y empecé a andar con él, y empecé a consumir droga con él. A mí la droga no me gustaba, la verdad, pues no me levanté en ese ambiente, me levanté en un ambiente totalmente diferente, pero a mí, solamente por querer andar con él, comencé a consumir droga. También conocí una muchacha muy bonita, yo recuerdo que ella me gustaba mucho y también era drogadicta, y el solo hecho de, eh, porque querer estar con ella, de andar con ella, pues también empecé a consumir droga, pero nunca lo hice porque me gustara la droga, ni porque fuera drogadicto, simplemente lo hacía por tener su amistad, aunque ellos nunca me obligaron a consumir droga, pero yo lo hacía porque yo no quería, tenía temor a que me rechazaran los jóvenes con los que ahora estaba empezando a andar. Lo triste de todo esto es que cuando empecé a consumir droga, pues sencillamente empecé a consumirlo por querer estar con ellos, pero cuando me di cuenta, ya la droga estaba impregnada en mi vida, la droga había tomado el total dominio de mi vida, de mi mente, de mis emociones, de mi voluntad. Ya era una necesidad de mi vida con mucha más prioridad que el alimento, que el vestido, que el tratarme como persona, que mi hogar, que mis padres que tanto me aman. Yo sé que ellos me han amado mucho y que Dios les bendiga a mi padre, que tanto deseo que vuelva a los caminos del Señor, a mi madre que tanto que oró por mí, derramó su alma en la presencia del Señor Jesucristo, para que el Señor tuviese de mí misericordia. Que Dios les bendiga con todo mi corazón, y yo oro mucho por ellos y por mis hermanos, porque yo quiero que ellos también sean salvos, porque mi Señor Jesucristo les ama y les quiere salvar. Pero la verdad es que mis padres perdieron total importancia en mi vida, el colegio y el deseo de tratarme. Lo único que yo quería saber era de la droga, y como ya los amigos míos pues se dieron cuenta de que yo me había constituido en un drogadicto de tiempo completo, y para poder suplir esta necesidad, para poder adquirir el dinero para comprar la droga, pues ya no había quien me lo regalase, ya no había quien me ofreciese droga como al principio, que todos me ofrecían, todos me invitaban, todos me gastaban el consumo de la droga y del licor. Pero cuando ya estaba enredado, ya estaba impregnado, ya estaba atrapado en el pecado y en la ignorancia y en la droga, pues todo el mundo me hizo a un lado. Y para poder consumir la droga tenía que conseguir el dinero, porque mis padres no me lo daban, tampoco sabían que yo era drogadicto. Los, entre comillas, amigos que tenía, pues tampoco me querían sustentar el vicio, y tenía que conseguirlo. Y para poder conseguir el dinero, para poder consumir la droga, pues yo empecé a vender las poquitas cosas que mis padres, que con tanto esfuerzo me habían regalado. Cuando terminé de vender lo mío, comencé con lo de mi hermano, que nunca dijo nada. Es más, siempre por tenerme en casa hasta me regalaba plata y me alcahueteaba el vicio con tal de que yo no me amaneciera en la calle, ni verme en negocios enredados. Cuando ya no había nada que vender mío ni nada de mi hermano, empecé a robarme en mi casa también de confianza. Yo recuerdo que cogía los bombillos quemados en la calle y los cambiaba por los bombillos buenos en la casa, para cambiarlos por bazooka. Y mi padre me dio muchas oportunidades. Yo doy gracias a Dios por mi padre, porque mi padre es un hombre muy justo. Las veces que nos castigó, siempre nos castigó con justa razón. Antes de castigarnos se sentaba a hablar con nosotros y nos decía el motivo del castigo. También cuando nos castigaba era porque ya nos había perdonado 1, 2 y hasta 3 y 4 veces la falta. Y cuando mi padre me castigaba era con justa razón, y mi padre empezó a luchar conmigo, mamá empezó a luchar conmigo, y mi padre no soportó mi situación en la casa. Todo empezó a perderse: la ropa de papá, la ropa de mamá, el mercado, las cosas de valor, que la grabadora, que la plancha. A mí me daba un poco de vergüenza testificar esto, pero yo lo hago con todo mi corazón, mi querido hermano y amigo, usted que está escuchando esta grabación, porque yo quiero que usted sepa que Jesucristo le ama y le quiere salvar. El Señor del cielo, el que cambió mi vida y que quiere cambiar tu vida, no está interesado en tu pasado. Él está interesado en tu presente, y Él quiere coger tu corazón
y hacerlo añicos y colocarte un corazón nuevo y con sus leyes en él para que entiendas y comprendas que no hay otro como él. Cuando ya no había nada de valor que robar en mi casa porque sencillamente ya me lo había fumado todo en bazuca, entonces mi padre se vio en la obligación, aunque repito, era un hombre muy justo y yo sé que es un hombre que nos ama mucho a mí y a mis hermanos, se vio en la obligación de retirarme de la casa porque mi comportamiento, aunque tuve muchas oportunidades me dio mi padre, se vio en la obligación de retirarme de la casa porque mi comportamiento era insoportable. Viéndome ya en la calle, yo recuerdo que era muy difícil para mí porque yo no me había criado en un ambiente tan difícil. Yo me había levantado en mi casa, pobremente tenía el estudio, tenía mi ropita, tenía la comida, tenía el calor fraternal de mi familia, tenía el techo, bueno, tenía lo que el padre le brinda a su hijo con todo su corazón, por lo que tanto se esfuerzan. Yo también lo tenía en casa, pero no lo había valorado y ahora me encontraba en la calle con frío, con hambre, desnudo y menospreciado. Usted sabe que cualquiera en la calle es su padre, eso es verdad, cualquiera en la calle es el padre de uno. Y para mí era algo totalmente nuevo en mi vida y para poder conseguir el dinero de la bazuca, que era lo único que me importaba, era conseguir el dinero para consumir droga, pues empecé a robar entonces en los vecinos. Me tocó irme del barrio porque tuve muchos problemas, mi padre tuvo muchos problemas por causa mía, los vecinos me demandaban, la policía llegaba a buscarme a la casa, a mi padre le daba mucha vergüenza por todo lo que yo hacía en el barrio, me tocó retirarme del barrio y cuando ya estuve totalmente y por completo en la calle, empezó la cuenta regresiva. Yo recuerdo que me tocó empezar a pedir comida en las casas. Yo nunca había hecho eso, ¿sabe? Siempre que me tocaba tocar las puertas de las personas para que me regalaran un bocado de comida, siempre yo pienso que Dios, en ese tiempo yo no entendía por mi ignorancia y por causa del pecado y la rebeldía que había en mi corazón. Pero yo ahora entiendo, ahora que conozco el poder de mi Señor, que conozco su amor, que conozco su misericordia, que conozco su grandeza, yo entiendo ahora que eran las oraciones de mamá, yo entiendo ahora que Dios había colocado su mirada en mi vida y yo creo que el Señor lloraba más que mi mamá por mí. Y siempre que me daban algo de comer en las casas, algunas veces eran sobrados, otras veces eran comida limpia, pero siempre que me daban algo de comer yo recordaba que en mi casa yo rechazaba la comida. Yo recuerdo que mamá se esforzaba los domingos por llegar a la casa y prepararnos un alimento porque entre semana ella trabajaba y mi padre también, y a mi hermano y a mí nos tocaba preparar la comida, nos tocaba arreglar la casa y pues la comida no era muy buena porque siempre lo hacíamos de mala gana y de mala voluntad, pero el domingo mamá se esforzaba por hacernos un buen alimento y cuando llegaba la hora del almuerzo y había una cebollita en el almuerzo yo sentía que me trasbocaba y siempre que me tocaba pedir en las casas, siempre que alguien me regalaba en la calle algún bocado, Dios colocaba eso en mi corazón, Dios colocaba eso en mi mente y tenía que llorar amargamente porque había rechazado lo que en mi casa tenía y ahora tenía que comer sobrados muchas veces. Algunas veces era comida limpia, pero de todas maneras era una humillación para mí porque yo no me había levantado en ese ambiente, ni mucho menos me lo habían enseñado mis padres. Yo recuerdo que para poder conseguir el dinero para consumir la droga, yo me iba a pedir plata a las personas. A mí me daba mucha pena, la verdad. El Señor Jesucristo es testigo de que me daba mucha vergüenza, pero la droga era una necesidad de mi vida. Era como el control remoto de mi vida que me decía, pide aquí, pide allí, duerme aquí, haz esto, haz lo otro, mira esto, róbate esto, te dieron confianza aquí, róbate esto. Siempre que iba a mi casa, mi mamá siempre estaba, como se dice, entre comillas, a cuatro ojos, pendiente de cualquier movimiento mío. Cuando iba a visitar a alguno de mis familiares, tíos, tías, primas, primos, todos siempre estaban prevenidos porque sabían que Álvaro ya no era un hombre de confianza, sabían que yo no era un hombre de confianza y sabían que yo estaba dispuesto a perder su cariño y su aprecio y todo lo que me habían brindado con tal de consumir droga. Y era como la droga, el control remoto de mi vida, hacía todo lo que ella quería y tenía que pedir plata. Para mí era vergonzoso hacerlo, pero tenía que hacerlo porque había una necesidad de consumir droga, había un vacío en mi corazón y el único que pudo llenar mi vacío se llama Jesucristo. Y quiero decirte en este momento, amigo, que estás escuchando esta grabación, yo no sé si eres drogadicto, yo no sé si eres alcohólico,
Yo no sé si tal vez eres una dama de la vida fácil. Yo no sé si eres un rebelde. Yo no sé si no te gusta ir a la escuela dominical. Yo no sé si no quieres estudiar. Yo no sé si no tienes metas. Yo no sé cómo está tu vida en este momento, pero de algo estoy convencido. Si Jesucristo no es el dueño de tu vida, hay un vacío y hay una ansiedad en tu corazón que necesitas colocar a los pies de Jesucristo, porque el único que puede cambiar tu vida, el único que puede cambiar tu corazón, el único que puede hacer una obra perfecta en tu vida se llama Jesucristo, el Dios todopoderoso que creó los cielos y que creó la tierra. Y algo te digo con todo mi corazón: no está interesado en tu pasado, está interesado en tu presente. El único que transformó mi vida se llama Jesucristo, el Señor, y es el dueño de mi corazón, y a Él yo le honro y le glorifico y le adoro con toda mi vida. Y el único objetivo de esta grabación es levantar su santo nombre y que comprendas que no tienes otra esperanza, no tienes otra alternativa, no tienes otra oportunidad fuera de mi Señor Jesucristo. La vida que estaba empezando a llevar, que era totalmente nuevo para mí y que la llevaba con mucha vergüenza, pero me veía obligado a hacerlo. Empecé a conocer jóvenes mucho más atarbanes y mucho más agresivos, y si se me permite la expresión, con mucho más mundo que aquellos que me habían introducido en el mundo de las drogas. Eran jóvenes que estaban introducidos por completo en la delincuencia y que tenían que atracar y tenían que robar para poder conseguir el dinero para consumir la droga, y no solamente para eso, sino también para pagar su hotel y para pagar su alimentación y para comprar su ropa. Yo recuerdo que yo tenía que demorarme mucho tiempo para conseguirme algún dinero para comprar alguna droga, pero ellos con un atraco o un robo tenían suficiente dinero para fumar vicio toda la noche, que era mi único sueño, era mi único anhelo: fumar bazuca, consumir alcohol toda una noche y todo un día. Solamente quería tener dinero para consumir droga. No me importaba si me tocaba dormir en la calle. Muchas veces me tocó dormir en el Parque La Yarrera. Muchas veces me tocó pedir comida en la ciudad de Pereira. Nunca vine a pedir comida al barrio Cuba, de donde estoy viviendo actualmente y donde prácticamente he vivido la mayor parte de mi vida, porque, repito, me daba vergüenza lo que tenía que hacer. Siempre que veía a alguien conocido que había estudiado conmigo, o alguien que conocía a mi padre o a mi madre o a mi familia, o a alguien de la iglesia cuando la escuela dominical, cuando niño, siempre que yo veía a alguien que me conocía, yo agachaba mi cabeza porque me daba vergüenza que me vieran como un completo gamín en la calle, como un completo desechable. Y empecé a andar con estos jóvenes, y yo recuerdo que siempre andaba con ellos y ellos robaban y me regalaban dinero para yo fumar droga, pero llegó el día en que me tocó robar a mí, porque no siempre me iban a sostener la droga. Y el día que me tocó robar por primera vez, yo recuerdo que fue muy duro para mí, porque yo no estaba acostumbrado a esa vida, nunca lo había hecho. Siempre que me había robado algo, lo había hecho de confianza a mi padre, a mis hermanos, a mi familia, a los vecinos. Me habían brindado su confianza, me habían abierto las puertas, pero yo había abusado de esta confianza y había adquirido así dinero para consumir droga, pero yo nunca le había quitado nada a nadie así tan de frente como me tocó hacerlo. Yo recuerdo que empecé a robar niños de mi misma edad, tenía unos 15, 16, 14 años, no recuerdo bien, pero era un adolescente y robaba adolescentes. Siempre que veía a un niño por ahí con su relojito, era demasiado fácil para mí y les quitaba su relojito y salía corriendo y lo cambiaba y fumaba vicio. Y cuando terminaba, si me terminaba la plata, pues volvía y hacía lo mismo. O cuando veía a una señorita con alguna cadenita, con algún relojito, pues yo se lo quitaba. Las primeras veces fue muy duro para mí. Las primeras veces me daba mucho miedo hacerlo. Corría mucho aunque la gente no me seguía, porque la droga todavía no había demacrado mi rostro y la gente no creía que yo era un ladrón y la gente no me seguía. Y era fácil para mí robar, pero para mí a la vez era difícil porque me daba mucho miedo. Pero llegó alguna ocasión, la primera vez que estuve en la cárcel, conocí mucha gente en la cárcel. No quiero hablar en lujo de detalles de esto, porque la intención de mi Señor Jesucristo en esta grabación no es delatar a nadie, ni tampoco descubrir secretos. La intención de mi Señor Jesucristo en esta grabación es que tú comprendas que tú le necesitas, que Él es tu esperanza. Cuando llegué a la cárcel,
Por primera vez yo era un menor de edad, casi no me reciben porque yo tenía la cara todavía muy tierna y sabían a ciencia cierta que era un adolescente, pero yo me hice colocar mayor de edad y a fuerza salía, me recibieron en la cárcel y cuando caí allí pues hay algo que es verdad y la cárcel no rehabilita a nadie, eso es una mentira, total mentira. Más bien la cárcel yo la calificaría como la universidad del crimen. Cuando yo caí a la cárcel por primera vez, yo caí por ahí, me robaba un reloj y no robaba sino niños y robaba señoritas indefensas. Pero cuando salí de la cárcel, empecé a robar gente adulta. Conocí gente muy agresiva, gente que en ese tiempo para mí eran los héroes porque yo estaba en la ignorancia, pero en este tiempo yo he llorado por ellos y yo ruego a Dios que me dé la oportunidad de predicarles el mensaje del Evangelio. Cada que voy a la cárcel a predicar voy con todo mi corazón. Cada que paso por la galería, cada que paso por el Parque La Yarrera, cada que paso por algún lugar que yo sé que expenden el vicio, cada que paso por algún lugar que yo sé que es una zona de tolerancia, yo predico el Evangelio con todo mi corazón. Yo doy gracias a Dios por la esposa que el Señor me ha dado, que ella me comprende y me tiene paciencia y ella sabe que yo no puedo dejar de predicar el mensaje del Evangelio. Siempre que veo a alguien con un cigarrillo de bazuca en su mano, siempre que yo veo a alguien degenerado por la droga, yo no puedo dejar que pase por mi lado sin presentarle el mensaje del Evangelio, porque yo sé que el Señor Jesucristo le ama con todo su corazón, porque yo sé que mi Señor quiere cambiar su vida y quiere darle otra nueva oportunidad, quiere darle un estilo superior de vida como lo ha hecho conmigo. Yo quiero decirte que yo me siento muy contento en la presencia del Señor Jesucristo. Para mí es un honor muy alto que Dios me dé la oportunidad de hacer esta grabación. Y el único objetivo es de que entiendas que Jesucristo el Señor te ama y te quiere salvar. Cuando yo salí de la cárcel, empecé a andar con gente demasiado agresiva para atracar. Yo recuerdo que cuando yo comencé a robar tenía que salir corriendo, pero ya cuando empecé a andar con estos personajes, ya no corríamos nosotros. Eran las personas que atracábamos que tenían que salir corriendo porque la verdad eran compañeros muy agresivos. A mí me daba mucho miedo muchas cosas. Me daba miedo cargar un cuchillo, me daba miedo cargar una navaja, me daba miedo robar. Pero había algo que tenía el dominio de mi corazón y era el pecado, era la ignorancia, era la droga y eso me dominaba. Y aunque me daba miedo hacerlo, tenía que hacerlo porque yo sabía que si no robaba nadie me iba a dar para la droga. Yo sabía que si no robaba tenía que volver a pedir y yo no quería volver a pedir porque eso fue una humillación completamente para mi vida. Prefería robar y en cierta manera en la ignorancia del pecado me sentía bien cuando atracaba a alguien. Me sentía, entre comillas, mucho más hombre, aunque no se es hombre porque se atraca a nadie. Es un cobarde. El que sea un ladrón es un cobarde. El que sea un mentiroso es un cobarde. El que sea un fornicario es un cobarde. El que es un mentiroso es un cobarde. El que es un orgulloso es un cobarde. El que es un vanaglorioso es un cobarde. El que roba, el que fuma droga es un cobarde. Eres un cobarde porque no has querido aceptar a Jesucristo. Y eres un valiente cuando aceptas a Jesucristo. Pero la ignorancia del pecado, en mi ignorancia, yo me sentía más hombre cuando atracaba a alguien. No, la verdad es que yo no comprendo muy bien, pero cogí mucha habilidad para robar y para atracar, para batanear, para meterme a los negocios, para coger de quieto, para darle al taco. Siempre que veía una cadena grande, ya no quería quitar cadenitas pequeñitas, pero para mí era, perdóneme la expresión, era para mí basura, era insignificante. Ya robarme un reloj, eso para mí me daba vergüenza quitar un reloj. Siempre buscaba las cadenas más grandes, siempre buscaba los negocios donde se manejara la plata, siempre buscaba los apartamentos donde sabía que se habían 2 televisores, 3 televisores, equipos de sonido para meternos allá porque de alguna manera había cogido mucha habilidad y había perdido el temor. Yo recuerdo que empecé a andar con compañeros que cuando no había nada que quitarle a alguien los apuñaleaban, aunque yo nunca estuve de acuerdo con eso, pero se había vuelto tan familiar para mi vida el atracar y el robar y tan fácil para mi vida. La verdad yo no comprendo, yo no entiendo cómo cogí tanta habilidad para hacerlo y en cierta manera era mi sueño.
en la ignorancia, en el pecado, bajo la influencia de Satanás, a quien mi Jesucristo lo ha vencido con la cruz del Calvario, y a quien predico el evangelio contra él, porque yo sé que el diablo es un miserable, es un pobre mentiroso que nada puede hacer. Si todavía estás esclavo por Satanás, quiero decirte que hay uno que lo venció en la cruz del Calvario y que se llama Jesucristo el Señor. Y quiero que algo te quede en el corazón: no está interesado en tu pasado, está interesado en tu presente y en tu futuro. Ya no tenía necesidad de andar con nadie para atracar, ya no tenía necesidad de andar con nadie para robar, porque me sentía lo suficientemente capaz para hacerlo. Pero en consecuencia de esta habilidad, caí muchas veces a la cárcel. Estuve 4 veces en el Marceliano Osa, el preventorio, después de haber estado unas 3 o 4 veces en la cárcel. En total estuve 11 veces, 7 veces en la cárcel de varones de la ciudad de Pereira, la 40, y 4 veces en el Marceliano Osa, y una vez en la penitenciaría de Cartago, donde concluí de pagar una sentencia de 54 meses de prisión, una condena que pagué. Y en consecuencia de esto, de la habilidad para robar, de la facilidad con que lo hacía, también fui muy conocido por la policía del circuito de la ciudad de Pereira. Los policías ya no tenían necesidad de preguntarme por el nombre, porque ya sabían que yo vivía de la delincuencia. Sabían que si salía de San Andresito estrenando de pies a cabeza, porque la verdad movía bastante dinero, podía estrenar prácticamente diario, tenía dinero para consumir droga, tenía dinero para mi comida en los restaurantes, ya no eran sobrados, era comida limpia en los restaurantes. Tenía el dinero para pagar el hotel y bueno, para tantas cosas. Y así como cogía el dinero fácil, también fácil se iba, porque muchas ocasiones me tocó entregar algunas cantidades de dinero. Bueno, y no quiero hablar de esto en lujo de detalles porque no conviene. Lo cierto es que fui muy conocido por la policía del circuito de la ciudad de Pereira, y siempre que me veían almorzando, o siempre que me veían estrenando, siempre que me veían tomando una gaseosa, o sencillamente caminando por alguna calle de la ciudad de Pereira, séptima, la octava, la cuarta, la quinta, bueno, alguna calle de la ciudad de Pereira o algún barrio, pues sencillamente me detenían automáticamente por sospecha, porque sabían que yo era un RR, una rata reconocida. Estuve muchas veces en el permanente solamente por sospecha, 24 horas. Y hay algo que recuerdo con mucha claridad y quiero que lo guardes en tu corazón. Usted, hermanito querido, que va a la iglesia con tanta dificultad. Usted que va adolescente, usted que va a los cultos y se sale de los cultos porque no tienen importancia para usted las alabanzas ni la predicación del evangelio. Quiero decirte que en esa condición me encontraba yo, y el diablo tomó el control de mi vida porque yo era un hombre rebelde. Yo recuerdo que muchas veces, estando detenido en algún permanente de la ciudad de Pereira, tenía que regalarme para hacer el aseo en los sanitarios, donde la gente hacía sus necesidades dentro y fuera del sanitario, y es más, hasta en el pasillo del sanitario. Y tenía que regalarme al oficial de turno para que me dejara limpiar estos sanitarios, muchas veces con las manos. Tenía que coger bolsas de arroz para poder limpiar esto, muchas veces con las manos. Los trapeadores tenía que lavarlos con las manos, la escoba, todo era una cochinada, y tenía que regalarme para hacer esto, para que me soltaran. Y en mi casa no quería mover absolutamente un dedo. Siempre que me tocaba barrer lo hacía de mala voluntad. Señorita adolescente, usted que coloca tanto problema para ayudarle a su mamá a hacer el almuerzo, para arreglar la casa, yo tenía que regalarme, tenía casi que llorarle a un policía que me dejara hacer el aseo en el permanente, donde era una total y completa cochinada. Tenía que regalarme para poder que me soltaran, y siempre Dios colocaba en mi corazón aquellos recuerdos cuando le alzaba la voz a mamá, cuando le alzaba los hombros a mamá, cuando me hacía castigar de papá porque me tocaba lavar la loza y no quería hacerlo, pero ahora tenía que regalarme. Yo recuerdo cuando en mi casa menospreciaba el alimento, cuando menospreciaba alguna camisita, cuando menospreciaba mi casa porque tal vez no era en material o porque tal vez no estaba muy bien pintada, pero me tocó dormir en la calle, me tocó pedir comida y me tocó regalarme para muchas cosas de las cuales me avergüenzo. Y todo por causa
de la rebeldía y todo por causa del pecado. Muy temprano por la mañana, a eso de las 7 creo, me detuvieron por sospecha y estuve en el permanente hasta el cambio de turno. En ese tiempo, no sé ahora cómo será, en ese tiempo se cambiaba de turno a las 3 de la tarde, se recibía a las 7 de la mañana y se cambiaba a las 3 de la tarde. Yo conocía muy bien los turnos debido a la reincidencia en los permanentes y en la cárcel también. Y el cambio de turno me soltaron y salí, y yo andaba con un joven que era muy habilidoso para robar. Yo recuerdo que iba pasando un caballero con dinero en su bolsillo, muy buen dinero. Me gustaba siempre la plata en cantidad porque me tenía confianza para robar. Yo recuerdo que cuando fui y le quité el dinero, yo salí caminando porque me tenía mucha confianza. Repito, cuando empecé a robar tenía que correr, pero ya ahora me tenía tanta confianza que ya no corría. Cuando alguien colocaba resistencia o se oponía para que lo robásemos o para que yo lo robara, pues sencillamente lo hacía correr. Pero yo no corría porque me había cogido mucha confianza. Yo recuerdo que salí caminando cuando vi la plata en mi mano. En ese tiempo los billetes más grandes eran de 5.000, que recuerdo que eran de un color morado. En ese tiempo era el billete más grande que existía, no existían los de 10.000 ni mucho menos de 50.000 como ahora. Era el billete más grande y yo vi que había muchos de 50.000, de 5.000, perdón, y era un rollo de billetes muy grande. Yo estaba muy contento y salí caminando, pero yo escuché un tiro y de un momento a otro yo me vi en el suelo, la plata regada, y me vi aturdido. Yo pensé que estaba aturdido por el ruido del disparo, porque había sido muy cerca, pero miré en mi camisa así de frente y habían pedacitos de carne y inmediatamente entendí que me habían pegado un tiro y que me lo habían pegado por la espalda y que me había pasado de lado a lado. Yo recuerdo que yo me paré, no sé cómo, yo me paré y había mucha gente a mi alrededor, mucha gente. Uno gritaban que me habían matado, pero la verdad a mí no me importaba la gente. Yo empecé a notar que el cielo empezó a tornarse gris y yo empecé a caminar en cámara lenta y algo me decía que yo me iba a morir. Todo empezó a tornarse gris y algo me decía que cuando todo se colocara negro, absolutamente negro, y yo cayera al suelo porque tenía mucho desánimo, y cuando dejara de escuchar la gente porque estaba muy aturdido y con mucha dificultad escuchaba lo que había a mi alrededor, aunque nada me importaba, la verdad. Algo me decía que cuando todo se colocara negro y no escuchara a nadie y cayera al suelo, ese había sido el fin. Y tenía mucho miedo porque yo estaba consciente de que hay un juicio eterno para el hombre. Yo estaba consciente de que había perdido mi vida y que estaba en completo pecado y que la paga del pecado es la muerte. Y yo sabía que si moría en esa condición, iba a estar en el infierno por toda una eternidad. Yo levanté la mirada al cielo y yo sabía que ahí estaba Dios. Yo sabía que Él ahí estaba mirándome. Y yo le dije, Señor, perdóname, perdóname, perdona todo lo que yo he hecho sufrir a mamá. No alcancé a vivir siquiera 20 años, porque yo sabía que me iba a morir. Pero la Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y si en este momento, amigo que me estás escuchando, te humillas en la presencia del Señor, tal vez llevas mucho tiempo sin volver a los cultos. Tal vez te has hundido en el pecado de una manera impresionante. Pero si te rindes a Jesucristo en este momento, yo quiero decirte que Él está ahí, porque Él quiere llenar tu corazón y Él quiere cambiar tu vida. Yo recuerdo que yo sentí el perdón de Dios en mi vida. Empecé a oír muy audiblemente y empecé a ver con mucha claridad y empecé a sentir dolor porque yo no sentía dolor, yo me estaba muriendo. Pero Dios me escuchó
y más bien de escucharme a mí, escuchó a una mujer que estaba de rodillas en ese preciso momento clamando a Dios por su hijo. Recuerdo que eso fue un viernes y el día antes, el jueves, habían llamado a mi mamá porque yo me había vuelto un desastre por completo. Me había vuelto un atracador y un drogadicto indeseable en la sociedad. Yo recuerdo que habían llamado a mi madre el día anterior y le han dicho, doña Alba, queremos decirle que a su hijo lo están buscando para matarlo. Eso fue el jueves, y al viernes tipo 3:30 de la tarde mi mamá estaba arrodillada en la presencia del Señor sola en su casa. Estaba rogando al Dios del cielo por su hijo. Señor, mi hijo. Señor, mi hijo. Señor, yo he creído en tu nombre, he creído en tu palabra. Señor Jesucristo, yo he dejado el mundo. Señor, mi hijo. Te dice mi madre que estando orando de esa manera humillada en la presencia del Señor, escuchó que alguien le gritaba la evangélica, y mamá pensó que se querían burlar de ella. Sin embargo salió y era la señora de un teléfono comunitario que había en el barrio en ese tiempo y le dijo, el teléfono urgente. Y cuando mamá llegó al teléfono le dijeron, doña Alba, han matado a su hijo. Yo no sé qué puede sentir una madre que esté orando por su hijo y le den una noticia semejante. Pero Dios oyó esa oración y Dios me perdonó, Dios me devolvió la vida y empecé a sentir dolor y llegué al hospital y me operaron y cuando estuve consciente ahí estaba mamá. Yo recuerdo que cuando llegué al hospital yo negué a mi familia porque yo era un hombre duro. De alguna manera pues mi padre siempre nos enseñó, a mis hermanos y a mí nos enseñó a ser muy esforzados y ha sido una bendición para mi vida ser esforzado, pero también tuvo algunas contras en mi vida porque aprendí a ser una persona muy sola y muy callada y cuando llegué al hospital yo negué a mi familia, me cambié el nombre y dije que no era de aquí de Pereira, pero yo no sé cómo mamá se dio cuenta. El caso es que cuando yo volví en sí después de la intervención quirúrgica, ahí estaba mamá, estaba papá, estaba mi tía, estaban mis hermanos, estaba mi familia, estaba lo tan lindo que el Señor me ha dado. Yo recuerdo que cuando salí del hospital mi padre no me recibió en casa porque mi padre sabía muy bien que yo seguiría en la misma y me tocó volver al centro, a la ciudad de Pereira en esa condición. Y a pesar de que estaba operado y estaba muy débil, seguía consumiendo droga. Tuve muchos problemas. Si algún día Dios no me da la oportunidad de conocerte cara a cara, te mostraré las cicatrices. Me pegaron 8 puñaladas, me pegaron 2 tiros. Tengo muchas cicatrices en consecuencia de mi mal comportamiento y esa fue la paga que me dejó el diablo por haberle obedecido tantos años. Yo recuerdo que a pesar de que Dios había perdonado mi vida y que esa experiencia nunca se me iba a olvidar, porque yo sabía que yo me estaba muriendo. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. A pesar de eso, en mi ignorancia seguí en el pecado, pero llegó algo decisivo a mi vida. Estuve detenido y pagué una condena de 56 meses. Mi padre en ese tiempo creo que tenía algunas influencias en la sociedad, o bueno, la verdad, él consiguió de que me rebajasen la pena a 36 meses de cárcel, que es el equivalente a 3 años de cárcel. Yo era muy conocido en los juzgados. Yo recuerdo que cuando llegaba, pues, el fiscal o el juez me ofrecía un tinto y un cigarrillo y me decía, Álvaro, otra vez, Paneso, me decían Paneso, yo me llamo Álvaro Paneso, y me decían Paneso, otra vez por aquí, ¿por qué vienes ahora? Yo no podía negarme porque ya sabían que yo era un reincidente en el delito, que sabía que yo era un RR, una rata reconocida, y no podía negarme. Las veces anteriores que había estado en la cárcel, antes de pagar la condena me ha cambiado el nombre, y si alguno me está escuchando que ha estado en la cárcel y ha sido delincuente, el cambio de chapa, usted sabe a lo que yo me refiero. El cambio de chapa es el cambio de nombre y muchas veces lo había hecho, pero ya no podía hacerlo porque me conocían muy bien. Por las huellas dactilares se habían dado cuenta de que había estado muchas veces en la cárcel y que me había cambiado muchas veces el nombre y que había figurado como por primera vez y me habían dado muchas facilidades y me habían soltado, pero en esta ocasión fue diferente y me condenaron a 56 meses de cárcel. Por 4 meses no eran 60 meses, que es el equivalente a 5 años, por ser reincidente en el delito, cambio de chapa, cambio de nombre, bueno, tantas cosas.
uso de arma cortopulsante, bueno, y tantas cosas que me anexaron a la historia. Y papá pudo en algo pues hablar, me rebajaron a 36 meses y empecé a pagar la condena de 36 meses de cárcel aquí en la ciudad de Pereira, totalmente físico. Yo recuerdo que yo atracaba en la calle, atracaba en la cárcel, a mí me da vergüenza testificar esto, pero yo lo hago porque yo sé que el Señor Jesucristo tiene un propósito con este testimonio, y es que Él quiere que tú sepas que tú le necesitas y que Él es tu única esperanza. Tuve muchos problemas en la cárcel, estuve en el peor patio la mayoría de las veces. Estando en este patio pues atracaba los camareros, tuve muchos problemas por la droga, me metía en muchas deudas por la droga. Yo recuerdo que mi mamá me regaló un caspete en el patio número 4, que hace muchos años era el patio número 3, hoy en día es el patio número 4, pero hace muchos años era el patio número 3. Yo tuve un caspete, pero por la droga no lo saqué adelante. Además de eso, pues el reglamento interno de la cárcel no me permitió el permiso para trabajar porque tenía una conducta pésima, y los que han estado en la cárcel saben que uno con conducta pésima no puede estudiar ni puede trabajar para rebajar horas. El caspetero en la cárcel rebaja horas, rebaja un tiempo por su labor. Y además de eso tiene su comida el caspete, no tiene necesidad de recibir comida del bongo, pero yo no pude tener el caspete por mi mala conducta, pésima conducta. Tenía muchas entradas al calabozo, también atraqué visitas en alguna ocasión y estuve en el calabozo. Tenía un historial muy negro dentro de la cárcel, y por eso me negaban todos los servicios y todo lo que creo que es el IMPEG, o no sé qué organización le brinda al interno, al reo, al preso, el estudio y el trabajo dentro de la cárcel para rebajar su tiempo y también para que gane de alguna manera un dinero, para que tenga su dinero dentro de la cárcel. Yo recuerdo que no tuve el permiso. Muchas ocasiones mamá tuvo que devolverse llorando desde la puerta de la cárcel porque no podía entrar a visitarme, porque su hijo estaba en el calabozo, había tenido problemas en el patio, había tenido problemas con la guardia, había tenido problemas con los... Bueno, en fin, la vida en el pecado es una vida muy triste, muy triste, muy triste, demasiadamente triste. Vivir en el pecado es lo peor que el hombre puede hacer. Me trasladaron para Cartago, pagando esta condena a los 17 meses. Estuve 7 meses en Cartago y allá tuve una experiencia con Dios. Ya había tenido una. Dios me había resucitado, me había devuelto la vida, aunque no fue la única ocasión que tuve heridas. Como le digo, me pegaron muchas puñaladas, tuve muchos problemas, pero ya tenía una experiencia con el Señor. Ya Dios me había perdonado y me había devuelto la vida, aunque yo en mi ignorancia y en mi rebeldía y en mi terquedad, porque el hombre es ingrato, el hombre es terco, seguí en el pecado, pero en la cárcel fue decisivo. Yo recuerdo que estaba pagando la condena de 36 meses físicos por completo, no tenía derecho a ninguna rebaja. Y en la cárcel iba un hombre a predicar. Que Dios bendiga a los predicadores, que Dios bendiga a los hombres que se dejan usar por Dios. Había un hombre que iba a predicar allá a la cárcel, al patio número 2. Los que conocen la cárcel de Cartago saben que es el peor patio. Patio número 1 es el patio bueno, el patio número 2 es el patio malo, 3 es el de aislados y el calabozo y especiales. Yo estaba en el patio número 2 porque era el peor patio, porque el historial mío era muy negro. Precisamente cuando llegué en remisión a Cartago, pues llegué al calabozo, directamente al calabozo, y estuve como 15 días antes de que me dieran patio, antes de que me asignaran celda. Me dieron la peor celda cuando llegué a la cárcel de Cartago, pero fue decisiva mi estadía en Cartago. Dios envió un hombre con el poder de su Espíritu Santo y con su palabra, y empezó a predicar el mensaje del Evangelio en la cárcel. Había algo extraño en mi vida. Este hombre predicaba de un solo Dios, el Dios que yo conozco y que su nombre es Jesucristo. Y también habían otros que predicaban de 2 dioses y de 3 dioses, del Padre y del Hijo, y bueno, y otros que dividían a Dios. Pero había algo en mi vida extraño. Cuando me hablaban de un solo Dios, cuando este hermano predicaba, había algo en mi vida que se llenaba, había algo alegre, había una paz en que yo estaba impreso. Yo sabía que tenía un historial negro y todavía me faltaban muchos años, muchos meses, me faltaba prácticamente la mitad del tiempo para poder concluir. Unos 22 meses me faltaban para terminar con mi condena. Cuando este hombre predicaba había algo en mi vida diferente, pero cuando otras personas me predicaban de otros dioses, había algo en mi vida que le rechazaba.
Yo recuerdo que dejé la droga en la cárcel, empecé a asistir a los cultos que se hacían en la cárcel y yo sentí un cambio en mi vida, aunque seguía amando algunas cosas del mundo. Pero un día llegó mamá. Yo nunca le había comentado mis problemas a mamá, nunca. Nunca le había comentado por qué estuve en los calabozos, cuando tenía problemas, nunca les comenté a mi madre. Pero llegó un domingo y yo hablé con mamá y le dije, mamá, yo quiero salir de este lugar. ¿Por qué no pides oración en la iglesia por mí? Quiero decirte que la conducta mía era pésima y los que saben de esto saben que hay que esperar 3 meses para que la conducta sea mala. Hay que esperar otros 3 meses para que la conducta sea regular. Hay que esperar otros 3 meses para que la conducta sea buena. Y hay que esperar otros 3 meses para que la conducta sea ejemplar. Y cuando tu conducta sea ejemplar en la cárcel, entonces puedes pedir consejo de disciplina para que seas favorecido con las rebajas que brinda la institución. Pero mi conducta era pésima porque había estado muchas veces en el calabozo aquí en Pereira, y a pesar del corto tiempo que estuve en Cartago, alcancé a estar como 2 o 3 veces en el calabozo también. Pero yo recuerdo que a los 7 meses yo le dije, mamá, yo quiero salir de este lugar, ¿por qué no pides oración por mí en la iglesia? Y mamá aceptó y pidió oración por mí en la iglesia. Yo me vi muy motivado por Dios y mandé a pedir consejo de disciplina, me aceptaron. Aunque tenía conducta pésima, me aceptaron el consejo de disciplina. Usted sabe que el consejo de disciplina es que se reúnen las máximas autoridades dentro de la cárcel para estudiar mi situación. Y cuando estuve en consejo de disciplina, pues yo les dije que yo quería salir, que yo era una persona diferente y que yo quería salir de la cárcel. Ellos pues aceptaron por voluntad de Dios, yo sé que fue por voluntad de Dios, aceptaron, enviaron la solicitud de libertad al juzgado aquí, a la ciudad de Pereira, no recuerdo en qué juzgado era, y la enviaron, y cuando regresó la notificación, regresó con la libertad. Me faltaba 1 año, estaba pagando 36 meses físicos y llevaba 24 y me soltaron con ese año por la calle. Es una libertad con presentaciones, tenía que presentarme mensualmente. Y cuando yo salí, yo recuerdo que cuando me dieron la notificación, yo saltaba como niño chiquito, y la que me notificó la libertad me dijo, la gente que salta así y se pone tan contenta como usted, a los 15 días vuelven a la cárcel. Pero ella no entendía que era que yo estaba agradecido con Dios porque yo sabía que era Dios quien me había sacado de la cárcel, porque yo no lo merecía. Humanamente yo no lo merecía, pero espiritualmente quiero decirte que Jesucristo me hizo libre y quiere hacerte libre a ti también. Salí para la casa, para la iglesia en agradecimiento. Estuve congregándome unos 3, 4 meses aproximadamente. Tuve muchas experiencias con el Señor, pero todavía habían algunas cosas en mi vida del mundo. Hermano, entrégate al Señor Jesucristo por completo. No acaricies el mundo. La Biblia dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Aunque yo estaba agradecido con Dios como tal vez lo puedes estar, habían cosas en mi vida todavía pecaminosas. Y llegó el día del bautismo y no fui capaz de hacerme bautizar y volví al mundo. Aproximadamente unos 6 o 7 meses volví a la cárcel, volví a la droga, volví a la delincuencia, volví a tanta basura que el mundo y el pecado le brindan al hombre. Pero llegó el día en que Dios había fijado para mí la última oportunidad. Yo estuve alrededor de 7 meses en la cárcel la última vez. Cuando llegó el día de la audiencia pública, mi mamá oró y dijo, Señor, si tienes un propósito y una esperanza para mi hijo, sácalo de la cárcel, y si no, por favor, yo prefiero verlo allá metido, Señor. Yo no quiero que me lo maten en la calle. Yo fui a la audiencia pública, yo era culpable del delito, y cuando llegó la notificación a los días, me soltaron, me dieron libertad, absuelto de todo cargo, y eso era algo nuevo para mi vida. Yo nunca había salido absuelto de todo cargo, era la primera vez en mi vida que me soltaban así, sin ninguna responsabilidad, sin presentaciones, absuelto de todo cargo, me hacían inocente. Y yo salí, pero a pesar de todo, seguí en la delincuencia y seguí en el error, en la droga, pero ya Dios había preparado un terreno especial para darme una última oportunidad. Recuerdo que en alguna ocasión iba saliendo de alguno de tantos lugares donde expenden droga. Iba muy deseoso por consumir la droga porque era un crónico desesperado. Pero cuando iba, se me acercó alguien con una Biblia en la mano, el hermano Albeiro Ramírez, el hermano Albeiro Perdomo, se me acercó
con la Biblia en la mano y me habló del Señor Jesucristo y me dijo: tú eres importante para el Señor Jesús. Yo le dije: sí, si yo soy importante para Él, yo lo quiero conocer. Porque yo no era importante para nadie. En la cárcel tenía problemas. Por cualquier calle que andaba en la ciudad de Pereira, los celadores pitaban porque sabían que yo era un RR. Tenía problemas en el barrio. Tenía problemas en mi hogar por causa del pecado y la droga. Nadie quería saber nada de mí. Pero hay uno en los cielos, arriba en los cielos, que quiere saber de tu vida, y su nombre es Jesucristo. A partir de ese día mi vida fue diferente. Siempre que iba a consumir droga yo sentía la mirada de Dios muy fuertemente en mi vida y no era capaz de hacerlo. Yo le decía: Dios, déjame fumar esta droga tranquilo, por favor no me mires. Porque yo sentía su mirada muy fuerte, que me rechazaba el comportamiento, pero que a la vez me decía: yo te amo, Álvaro, yo soy tu esperanza, yo te quiero salvar. Yo recuerdo que en alguna ocasión estaba consumiendo droga con algunos muchachos y empecé a escuchar un culto, una prédica. Dios bendiga a los predicadores y los que se dejan usar por Dios. Y empecé a llorar y no fui capaz de seguir fumando droga. Los compañeros míos creyeron que yo me estaba enloqueciendo, pero yo les dije: muchachos, Dios nos está mirando. ¿Cómo son capaces ustedes de consumir droga delante de Dios? Y yo apagué la droga, yo dejé de fumar y empecé a llorar como un niño chiquito y me retiré de ese lugar. Pero a pesar de todo, no fue el día, porque no había humillado mi vida en la presencia del Señor Jesucristo. Tenía muchos problemas en el barrio, me estaban buscando para matar. El día que yo entregué mi vida al Señor, yo recuerdo muy temprano por la mañana, yo me levanté muy juicioso. Le arreglé la casa a mi madre porque nosotros no tenemos hermanas y mi mamá siempre pues, nos pedía la colaboración a mí y a mis hermanos. Yo recuerdo que me levanté con muchos deseos de ayudarle a mamá ese día, y a eso del mediodía yo salí. Primera vez en mi vida que mamá me ofrecía plata para irme para el centro, porque mamá nunca lo había hecho porque sabía que en el centro yo iba a robar y a fumar vicio, que mamá nunca lo hacía. Pero primera vez que mi madre me decía: mi hijo, yo quiero darle pasaje para que se vaya para el centro, por favor no se quede por acá, por el barrio, porque me lo van a matar. Pero yo le dije: mamá, no se preocupe. Yo tenía la mente muy cauterizada y el corazón muy duro, y hablarme de muerte pues para mí era algo normal, porque me había tocado ver muchas cosas dentro de la cárcel, dentro de la calle. Había tenido que derramar mucha sangre y muchas cosas atroces que habían endurecido mi corazón, y pues hablar de muerte para mí era como hablar del pan de cada día. Yo le dije: mamá, no te preocupes, yo me voy a comportar muy bien. Pero yo recuerdo que salí de mi casa y a media cuadra hice lo que no debía hacer y me estaban esperando. Y yo vi mucha gente que venía detrás de mí, y el primero que venía traía un arma en su mano. Y yo salí corriendo para la esquina porque había una hermana en la iglesia, la hermana Miriam, y yo le dije: hermana Miriam, ábrame que me van a matar. Y la hermana, cuando vio, sabía que era verdad y se quedó quietecita porque se asustó mucho. Y cuando yo di la media vuelta, pues ya me habían alcanzado, ya era tarde. Me pegaron un tiro. Yo salí corriendo, me introduje en la casa de uno de mis enemigos y me arrodillé. Yo tenía mucho dolor, pero el temor que tenía en mi corazón era encontrarme una vez más frente a Cristo, frente al juicio y frente a una eternidad en el infierno, porque yo estaba consciente de que la paga del pecado es la muerte. Y me arrodillé y le dije: Señor Jesucristo, yo sé, Señor, que esta es mi última oportunidad. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor Jesucristo. Cuando yo le pedí perdón a Dios con todo mi corazón, todos mis enemigos, yo no sé cuántos eran varios, yo no sé cuántos eran, no tuve tiempo de contarlos, pero eran muchos. Pero cuando yo le pedí perdón a Dios, ya no había ni un enemigo. Estaba mi mamá al frente llorando, había un taxi con la puerta abierta. Yo no entiendo cómo, pero había un taxi con la puerta abierta. Yo abrí, me introduje en el taxi y mamá lloraba como una niña chiquita, desconsolada. Yo le decía: mamá, no llores porque tengo mucho dolor, pero Dios me va a dar otra oportunidad. Jesucristo, el Señor, cambió mi vida. El Señor Jesucristo perdonó mi vida y hoy soy una persona diferente, y quiero decirte que Jesucristo quiere hacer de ti una persona diferente. Él ha reconstruido mi vida por completo. Su palabra dice
que si alguno le acepta, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Absolutamente todo en tu vida será nuevo. Hoy yo ya no soy un RR, una rata reconocida, un burlesco de Satanás, un muñeco del pobre diablo. Hoy soy un SS, soy salvo por la gracia del Señor Jesucristo. Soy un instrumento en sus manos, soy un vaso útil en sus manos. Siento el poder del Espíritu Santo en mi vida y quiero decirte que el Señor Jesucristo me ha dado el alto honor y el alto privilegio de predicar su santa palabra. Y yo te invito en el nombre de Jesucristo para que abras tu corazón, para que humilles tu vida en su presencia y permitas que Dios te perdone, te ame, te reconstruya y te bendiga, para que cuando la gente te vea, glorifiquen el nombre del Dios del cielo, vean las grandes maravillas que Dios hace en el corazón del hombre. Los que te conocieron en la droga, los que te conocieron en el alcoholismo, los que te conocieron en la taberna, sepan que Jesucristo ha transformado tu vida y el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado y sea engrandecido por el cambio tan radical y la transformación que ha hecho Dios en tu vida. Acepta a Jesucristo, acepta su perdón, acepta tu amor y tu vida será diferente. Esto sí es amor, esto sí es amor de Dios. Tendría libertad.
Solo por Dios te amará cuando todo te falte. Dios te amará cuando nadie te ame. Dios te amará cuando te encuentres solo. Dios te amará cuando no sientas gozo. Porque Dios es el amor, está contigo. Cristo te dará calor si sientes frío. A tu lado está el Señor cuando te ama. Tu dolor es su dolor, te da la calma. En cada latido de tu corazón sentirás la fuerza de su gran amor. Si entre las tinieblas se angustia tu alma, en esos momentos el Señor te ama. Porque Dios es el amor, está contigo. Cristo te dará calor si sientes frío. A tu lado está el Señor cuando te ama. Tu dolor es su dolor, te da la calma. En las batallas sientas la derrota y en la lucha a veces el llanto te ahoga. Si al cerrar tus manos te quedas sin nada y al abrir tus ojos ves que todo acaba. Porque Dios es el amor, está contigo. Cristo te dará calor si sientes frío. A tu lado está el Señor cuando te ama. Tu dolor es su dolor, te da la calma. Cuando tus amigos se vuelven lejanos, viendo que te hundes, no te dan la mano. Tienes por abrigo el frío de la escarcha y al pedir ayuda te vuelven la espalda. Porque Dios es el amor, está contigo. Cristo te dará calor si sientes frío. A tu lado está el Señor cuando te ama. Tu dolor es su dolor, te da la calma. Porque Dios es el amor, está contigo. Cristo te dará calor si sientes frío. Tema Producciones.